Ella me miró como quien está confesando un pecado, los ojos llenos de sal, de mar y de lágrimas, y dijo, casi en un susurro, que el viento podría haberme robado. Si nadie viene, ¿te quedas conmigo? En aquel pedazo de arena perdido en el mapa, con el mar lamiéndonos los pies y el sol escondiéndose detrás de un horizonte que parecía no terminar nunca, tuve la certeza de una cosa. Nada en mi vida me había preparado para quedarme atrapado en una isla con mi jefa. Con esa mujer que, hasta 2 días antes, solo sabía hablar conmigo en tono de orden, cronograma y plazos. Si alguien, en la oficina, hubiera oído esa pregunta salir de la boca de la reina de hielo, como llamaban a la doctora Elena a escondidas, se habría reído diciendo que era una broma. Pero allí, con la ropa rota, el pelo pegado por la sal y el miedo estampado en el rostro, ya no cabía ningún apodo. Solo quedaba una mujer cansada, y un hombre que nunca se había sentido tan pequeño frente al mundo. ¿Alguna vez has pensado que, a veces, Dios tiene que quitarnos todo, incluso el suelo bajo los pies, para mostrarnos quiénes somos realmente cuando ya no se puede fingir? Hasta aquel día, yo era solo otro analista más en su empresa. Otro rostro cansado entre infinitas hojas de cálculo, metas inalcanzables y café recalentado de la cocina. Me llamo Lucas, tengo 33 años y, si me vieras por la calle, probablemente no te fijarías en mí. Camisa social un poco arrugada, zapatos gastados, mochila al hombro y la mirada siempre algo perdida, como quien está haciendo cuentas en la cabeza todo el tiempo. Recibo de la luz. Medicina de mi madre. Cuotas atrasadas del préstamo. Nunca tuve el lujo de soñar demasiado en grande. Solo quería sobrevivir al mes. Y, de preferencia, sin ser despedido. Elena era lo opuesto a mí en todo. Alta, elegante, siempre con tacones, blazer bien cortado, perfume caro que dejaba un rastro en el pasillo. Mirada clínica, palabras precisas, cero paciencia para excusas. Cuando entraba en una sala, el aire cambiaba. Algunos lo llamaban respeto. Yo lo llamaba miedo. La primera vez que oí hablar de ella fue mucho antes de verla. Decían, tomó la empresa de su padre y multiplicó la facturación en 3 años. Nunca se toma vacaciones. Trabaja los domingos. Despediría a su propio hermano si fuera necesario. Cuando finalmente apareció delante de mí, en una reunión de resultados, entendí por qué el apodo de Reina de Hielo había pegado tan rápido. Sus ojos eran de un castaño tan oscuro que casi parecían negros. Bonitos, pero duros. Ojos de alguien que ya ha visto mucho y que aprendió demasiado pronto a no mostrar debilidad. Miró los gráficos en la pantalla, luego pasó la vista por los rostros alrededor de la mesa y se detuvo en mí. «Este número de aquí, es tuyo, ¿no?», preguntó, tocando con la punta del bolígrafo un punto rojo en la presentación. Sentí que la garganta se me secaba. Sí, doctora Elena. ¿Puedo explicar? Ella levantó la mano. No pedí explicación, pedí resultado. A partir de hoy, vas a mandarme un informe diario. Directamente a mí. Si quieres conservar ese gafete, vas a tener que aprender a trabajar bajo presión. Toda la sala se quedó muda. Sentí el rostro arder, una mezcla de vergüenza y rabia. Pero el miedo habló más alto. Solo asentí. Aquella noche, cuando llegué a casa y encontré a mi madre sentada en el sillón, respirando con dificultad, encendiendo sola el nebulizador, casi llegué a odiar a Elena. «Hijo, hoy tardaste», dijo, intentando sonreír. «¿Trabajaste mucho?». La miré y le mentí. «Trabajé, mamá, pero es por poco tiempo. Pronto todo va a mejorar». No le conté que, si volvía a fallar, quizá no tendría ni trabajo. Pasaron meses así. Llegaba antes que todos, me iba después de que el guardia apagaba las luces del pasillo. Respondía correos en la madrugada, hacía informes que nadie leía. Y, a veces, de la nada, llegaba un email suyo a las 3 de la mañana, revisa el punto 4. Puedes hacerlo mejor. Sentía rabia. Mucha. Pero también sentía algo extraño, ella leía. Ella veía. Sabía mi nombre, aunque fuera para exigir.
En un mundo donde siempre fui invisible, hasta eso, de una forma torcida, dolía distinto. Cuando anunciaron la famosa convención anual de la empresa, ni de lejos imaginé que mi nombre estaría en la lista. Era un premio para los destacados del año, 3 días en un resort frente al mar, con paseo en barco, conferencia motivacional y cena de gala. Cuando Recursos Humanos me llamó, pensé que era una broma de mal gusto. Felicidades, Lucas, dijo la chica de Recursos Humanos, entregándome el sobre. La doctora Elena pidió que te incluyéramos. Dijo que, a pesar de los errores, tu crecimiento fue uno de los más consistentes del año. Casi le pregunté si estaba segura del nombre. Pero el papel estaba allí, con mi apellido escrito correctamente. Por primera vez en mucho tiempo, llegué a casa con una buena noticia. Mamá, no vas a creer. Ella apretó mi mano, los ojos brillando. Siempre te dije que eres más capaz de lo que piensas, hijo. Ve, disfruta un poco de la vida. Casi no respiras. Yo no sabía que, al aceptar aquella invitación, estaba diciendo que sí a la mayor prueba de mi vida. El día del viaje, el cielo no parecía prometer nada grave. Algunas nubes pesadas en el horizonte, el viento un poco más frío de lo normal, pero el sol todavía insistía en aparecer. El resort era de revista, piscina azul, palmeras alineadas, empleados sonrientes. Elena llegó en un coche negro, gafas de sol, sin mirar a los lados. Subió las escaleras como si entrara en una sala de reuniones. Yo, desde un rincón, observaba. Una parte de mí todavía la odiaba. Otra parte, quería entender qué tipo de vacío deja a alguien así. El plan era simple, primer día de conferencia e integración. Segundo día, paseo en barco por las islas cercanas. Tercer día, descanso y regreso. El primer día transcurrió como cualquier evento corporativo, palabras bonitas sobre propósito, equipo, ponerse la camiseta. En el escenario, Elena hablaba con seguridad, voz firme, gestos controlados. Parecía intocable. Pero, cuando apagaron las luces del auditorio y vi su perfil en penumbra, por un segundo me pareció ver cansancio. La sombra de alguien agotado de ser fuerte todo el tiempo. El segundo día comenzó con viento fuerte. Algunos empleados comentaron que quizá el paseo en barco sería cancelado. Pero la empresa ya lo había pagado todo, el cronograma era apretado y el capitán aseguró que estaba tranquilo, solo mar movido. Tranquilo. Quise creer en esa palabra. Cuando puse el pie en el barco, sentí un escalofrío que no era solo de frío. El mar estaba de un azul oscuro, casi agresivo. El viento rugía fuerte, despeinando a todo el mundo. Elena subió de última, el blazer cambiado por una camisa más ligera, pero igual de impecable. Pasó cerca de mí, el barco se movió y, por un instante, ella sostuvo mi brazo para no caer. Sus dedos apretaron la tela de mi camisa, calientes, firmes. Nuestros ojos se encontraron. Con permiso, dijo, soltando rápido. Perdón, respondí, sin saber exactamente por qué. El barco se alejó del muelle, cortando las olas con esfuerzo. Al principio, la gente sacaba fotos, reía, hacía bromas sobre quién se marearía primero. Preferí quedarme en la parte de atrás, mirando la estela de espuma que se formaba. Siempre me gustó ver el lugar de donde salí. Quizá por miedo a no volver jamás. Media hora después, el cielo empezó a cambiar de color. Las nubes se volvieron más pesadas, el viento huyó con más fuerza y las primeras gotas gruesas de lluvia empezaron a caer. El capitán decía algo a la tripulación, pero su voz se perdía en la mezcla de viento y motor. ¿Esto es normal?, preguntó alguien, ya con los ojos muy abiertos. No soy marinero. Nunca lo fui. Pero mi padre era pescador. Y, cuando yo era niño, siempre decía, mar bravo no avisa dos veces. Miré el horizonte y vi un dibujo aterrador de nubes cerrándose, tragándose el poco azul que quedaba. Fue rápido. Una ola más grande que todas las demás golpeó el costado del barco, tirando a todos al suelo. Alguien gritó. El sonido del metal crujiendo me atravesó el pecho.
La lluvia empezó a caer como si el cielo hubiera decidido derrumbarse de una vez. «Todos adentro», gritó alguien. Intenté ponerme de pie, pero el piso se escapaba bajo mis pies. En medio del caos, oí a Elena. «El chaleco. ¿Dónde está el chaleco de ella?» Miré hacia la voz. Una empleada había caído, la cabeza había golpeado el lateral del asiento. Estaba inconsciente. Elena se inclinaba sobre ella, intentando abrocharle un chaleco salvavidas alrededor del cuerpo flácido. «Sosténla», me gritó Elena. No tuve tiempo de pensar. Me lancé al lado de las dos, sujetando a la mujer desmayada mientras el barco subía y bajaba como si fuera de papel. Otra ola llegó, más fuerte, golpeando de nuevo. El lateral crujió. El sonido de madera partiéndose se mezcló con gritos, llantos, oraciones. «Nos vamos a volcar», gritó alguien. El capitán vociferaba algo sobre volver, pero el mar ya no conversaba, solo tragaba. Solo recuerdo el momento en que todo se volvió blanco. La ola vino por encima. Una pared de agua que me arrancó el aire, el equilibrio y el juicio. Sentí el impacto empujarme contra algo duro, luego el mundo desapareció. No había cielo, ni sonido, solo un silencio profundo y pesado bajo el agua. Mi padre siempre decía, si caes al mar, no luches con él. Deja que él te diga dónde está arriba. Así que me quedé quieto. Solo por un segundo. Y, en ese segundo, mis manos, por instinto, agarraron algo. ¿Un trozo de madera? ¿Un chaleco? No lo sé. Empujé, pataleé, seguí ese impulso de supervivencia que uno solo descubre que tiene cuando todo está a punto de terminar. Cuando mi cabeza finalmente rompió la superficie, el aire entró en mis pulmones con sabor a sal, desesperación y un alivio confuso. Tosía, tragaba agua e intentaba enfocar la vista. El barco, ya no era barco. Eran pedazos. Gritos. Gente agitándose. Otros, demasiado quietos. «Elena», grité, sin pensar. Miré a mi alrededor, girando, girando, mientras las olas me lanzaban como a un muñeco. De pronto la vi. Un poco más lejos, agarrada a algo que parecía una pieza del costado de la estructura, el rostro lívido, los ojos desorbitados de un miedo que nunca había visto en ella. No estaba gritando. Y eso era lo peor. «Doctora». Allí nadie era doctora. Pero la palabra salió automática. Empecé a nadar en su dirección, los músculos ardiendo, la ropa pesando, cada metro pareciendo 10. Una ola más grande me lanzó hacia abajo otra vez. Cuando subí, ella estaba más lejos. «No vayas», murmuró alguien detrás de mí, pero lo ignoré. No sé cuánto tiempo luché contra aquellas olas. Solo sé que, en un momento, la distancia entre su mano y la mía se redujo a un palmo. Y, cuando vi que iba a soltar el trozo de madera porque ya no le aguantaba el brazo, hice lo único que pude, solté lo que yo sostenía y lancé mi cuerpo hacia ella. Nuestros dedos se tocaron. Ella agarró mi muñeca con una fuerza desesperada. Yo no sé nadar», balbuceó, tragando agua. Sus ojos eran puro pánico. La mujer que dirigía toda una empresa, que daba órdenes a 100 personas al mismo tiempo sin titubear, no sabía nadar. Por un segundo, todo tuvo sentido y no tuvo ninguno a la vez. «Entonces confía en mí», dije, sin estar seguro de si se lo decía a ella o a mí mismo. Ajusté el chaleco que aún estaba en mí a la cintura de ella, apretando fuerte. Luego me agarré de nuevo al trozo de madera que ella sostenía y dejé que el mar hiciera el resto. No peleamos. Solo, nos dejamos llevar. No sé cuántas personas se tragó el mar aquel día. No sé sus nombres, no sé sus historias, y eso es una de las cosas que más pesa hasta hoy. Solo sé que, después de mucho tiempo siendo arrastrados de un lado a otro, el mar decidió escupirnos. Desperté con el rostro raspando la arena mojada. Tosía agua, sal y miedo. Cada parte de mi cuerpo dolía, como si me hubieran desmontado y vuelto a montar a toda prisa. Abrí los ojos con dificultad. Primero vi el cielo.
Gris, pesado, pero no tan violento como antes. Luego vi la línea de palmeras allá arriba, moviéndose. Y, cuando giré la cabeza hacia un lado, la vi a ella. Elena estaba boca arriba, a unos metros de mí, el pelo pegado al rostro, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Doctora, mi voz salió débil. Arrastré mi cuerpo hacia ella, sintiendo la piel arder con cada movimiento. Toqué su hombro. Elena. Abrió los ojos de golpe, como quien despierta de una pesadilla en plena noche. Aspiró aire, se atragantó con él, llevó la mano al cuello buscando un collar que ya no estaba ahí. Y entonces se dio cuenta. Miró a su alrededor, el mar, la arena, la vegetación más al fondo. Me miró a mí. ¿Dónde? Yo, creo que, respiré hondo. Ya no estamos en el barco. Era una frase obvia, casi tonta, pero no tenía otra. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondía. ¿Hay alguien más? Preguntó, la voz ronca. Miré alrededor otra vez. El silencio era ensordecedor. Solo el sonido de las olas, yendo y viniendo, como si nada hubiera pasado. Ni un grito, ni un llamado. Solo restos esparcidos a lo largo de la arena, algunas boyas, un chaleco enredado en una rama. Yo, no veo a nadie. Sus ojos se llenaron de lágrimas por un segundo, pero parpadeó rápido, como si hasta el llanto fuera un lujo que no podía permitirse. Entonces la prioridad ahora es no morir nosotros también, dijo en un tono práctico, casi frío. Quise gritar. Quise preguntarle si entendía la gravedad de lo que había pasado, si ese tono de reunión todavía tenía lugar allí. Pero, cuando intenté levantarme, un pinchazo brutal atravesó mi pierna derecha. Miré hacia abajo, había un corte feo en el lateral del muslo, probablemente hecho por algún trozo de metal o de madera. La sangre se había mezclado con la sal y la arena, formando una capa gruesa. Ella siguió mi mirada. Está sangrando mucho. Me di cuenta. Miró alrededor, evaluando el entorno con los ojos de alguien que siempre intenta calcular la siguiente jugada. Luego, sin decir nada, rasgó una parte de su propia camisa, improvisando un torniquete en mi pierna. Sus manos temblaban, pero no era solo por frío. Esto va a doler, advirtió. Ya duele. Apretó. Mordí el labio con fuerza, intentando no gritar. El sabor de la sangre se mezcló con el de la sal. Es mejor que grites ahora a que te desmayes después y nunca vuelvas a despertar, murmuró, casi para sí misma. Cuando terminó, se apartó un poco, respirando hondo. ¿Puedes ponerte de pie? Puedo intentarlo. Pero, antes de eso, deberíamos ver si hay alguien. Cerró los ojos un segundo. Vi la lucha interna. Vi a la ejecutiva queriendo controlarlo todo, hacer listas, planes. Y vi a la mujer, simplemente una mujer, a punto de derrumbarse. Vamos a ver, respondió por fin. Pero si hay alguien, va a necesitar a alguien de pie para ayudar. Entonces, inténtalo. Con apoyo en el tronco de una palmera y en su brazo, conseguí ponerme en pie. El dolor era pulsante, pero soportable. Empezamos a caminar por la franja de arena, llamando, mirando entre los restos. Cada trozo de madera podía ser alguien. Cada boya, una señal. Pero, a medida que avanzábamos, la esperanza se hacía más ligera. Demasiado ligera. No encontramos a nadie con vida. No voy a describir lo que sí encontramos. Hay cosas que el cerebro empuja a un rincón oscuro solo para permitir que la vida continúe. Solo recuerdo el momento en que Elena se detuvo, un poco más adelante, los pies clavados en la arena mojada, los hombros temblando de forma casi imperceptible. Ellos estaban bajo mi responsabilidad, murmuró, tan bajo que el viento podría habérselo llevado. Yo elegí este paseo. Yo aprobé el presupuesto. Yo confié. Yo, que tantas veces había deseado ver alguna grieta en esa fachada invencible, de pronto solo quería que no se quebrara allí. Tú también caíste al mar, tú también podrías. No me llames doctora, cortó, sin mirarme. No aquí.
Respiró hondo, se tragó lo que fuera que le ardía en la garganta y le dio la espalda al agua. Ahora la prioridad es otra. Agua dulce. Algún tipo de refugio. Si estamos en una isla, alguien debe haberla mapeado. Van a buscarnos. ¿Y si no es una isla? Es una isla, Lucas, dijo, finalmente volviendo a mirarme. Vi el mapa de la ruta antes de embarcar. Había un archipiélago cerca. Tal vez la corriente nos trajo a una de esas islas. Tal vez. Allí, en aquel momento, el tal vez era todo lo que teníamos. Empezamos a entrar en la zona de vegetación, aún mareados, todavía mojados, aún medio incrédulos. El suelo era irregular, lleno de raíces, hojas, insectos que no quería nombrar. El olor era de tierra húmeda y vida salvaje. Yo cojeaba, pero Elena ajustaba su paso al mío, como si inconscientemente siguiera coordinando otro proyecto más. Después de algunos minutos, encontramos un arroyo de agua cristalina atravesando la mata. El sonido del agua corriendo sonó como un milagro. Gracias a Dios, susurré. Ella se agachó, se lavó la cara, bebió con sed. Luego me miró. Bebe despacio. Mucha de golpe te va a hacer daño. Obedecí. Ese cuidado práctico, directo, extraño, empezaba a confundirme. Era la misma mujer que gritaba plazos en la oficina. Pero allí, había algo más. Pasamos las primeras horas intentando organizar el caos. Cerca de la playa, recogimos trozos grandes de madera, plásticos, cualquier cosa que pudiera servir de cobertura. Hicimos una especie de refugio tosco apoyado en un conjunto de rocas. No era bonito, no era cómodo, pero bastaba para protegernos del viento más fuerte. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Sentía el cuerpo entero latir de dolor. Elena, en cuclillas cerca de una fogata improvisada que ella misma insistió en encender, examinaba el horizonte con una mirada demasiado fija. Si empezaron la búsqueda justo después del accidente, quizá mañana ya haya helicópteros sobrevolando la zona, dijo, más para sí que para mí. Tenemos que mantenernos visibles en la playa durante el día. ¿Y si nadie sabe que nos hundimos? Me miró, y por primera vez vi miedo desarmado en aquel rostro. No pienses así, Lucas. Solo, estoy pensando en todas las cosas que pudieron salir mal. La señal de radio, la tormenta. Lo sé. Pero si entramos ahora en la espiral del peor escenario, no salimos más. Echó más ramitas al fuego. Las llamas danzaron, proyectando sombras extrañas en las rocas. Por un momento, el ruido del mar, del viento, de los animales, todo pareció distante. Solo escuchaba nuestras respiraciones. Sé que me odias, dijo de repente, sin mirarme. La frase me tomó desprevenido. ¿Cómo? En la oficina. Sé que me odias. Reconozco esa mirada. Ya la he visto antes. Guardé silencio. No porque tuviera razón, o porque estuviera totalmente equivocada. Sino porque, por primera vez, eso me parecía pequeño. Odiar o no odiar a alguien en medio de una isla, sonaba ridículo. Yo, empecé, buscando palabras. No sé si lo que sentía era odio. Creo que era más, miedo. Y rabia de mí mismo por no conseguir ser lo que tú querías que fuera. Frunció el ceño, alzando por fin la mirada. ¿Lo que yo quería que fueras? Perfecto. Como tú. Soltó una risita corta, sin humor. No soy perfecta, Lucas. Ni de lejos. Esa es la impresión que das. La verdad es que, se quedó un momento en silencio, jugando distraída con una rama en el fuego. Una vez, todavía en la facultad, un profesor me dijo, una mujer que quiere que la tomen en serio en este medio no puede equivocarse. Si se equivoca, no solo te equivocas tú. Se equivoca, la mujer. Y todo el mundo cree que tiene derecho a decir, ¿ves? Sabía que no iba a aguantar. Respiró hondo. Me tomé eso tan en serio que empecé a pensar que, si no era el doble de dura, el doble de fría, se iban a comer la empresa que mi padre se mató levantando.
Apretó las manos, mirando sus propias palmas, como si quisiera castigar cada decisión que habían firmado. Pero hoy me equivoqué. Y mi error costó vidas. Había una culpa tan densa en aquellos ojos que casi la sentí físicamente. No controlaste la tormenta. Yo insistí en este maldito paseo, como lo llamó el director financiero, dijo, amarga. Leí el informe. Sabía que el tiempo iba a cambiar. Pero pensé que, tragó saliva. Pensé que se podía controlar. En mi cabeza, siempre se puede controlar todo si planeas bien. Se quedó en silencio un rato, como quien revisa, a velocidad acelerada, todos los años de reuniones, decisiones y despidos. ¿Crees que se puede cambiar eso? Preguntó, casi en un susurro. Me tomé un segundo. Creo que no podemos controlar lo que pasó hoy, dije despacio. Pero sí controlamos quién decidimos ser si salimos de aquí. Y a veces la vida es eso, un naufragio que nos obliga a reaprender a navegar. Me miró durante un largo instante, como si quisiera memorizar mi rostro. Tal vez porque, en su cabeza, no había ninguna garantía de que volvería a verlo en otra circunstancia. Si salimos de aquí, empezó. Quiero hacer algunas cosas de forma distinta. ¿Qué cosas? Para empezar, quiero saber el nombre de las madres de todos mis empleados, dijo, con una media sonrisa. Tal vez, si hubiera recordado que detrás de cada gafete hay alguien con alguien esperándolo en casa, habría sido menos rígida, menos sorda. El viento se hizo más suave. Las olas, allá abajo, seguían su danza eterna. La fogata, ahora más pequeña, seguía insistiendo en mantenerse viva. Dormimos poco aquella noche. Cualquier ruido un poco más fuerte hacía que el corazón se acelerara. Una rama rompiéndose parecía un helicóptero. El aullido de un animal se volvía sirena de búsqueda. Era agotador esperar y temer que lo esperado nunca llegara. El segundo día en la isla fue más crudo. El cuerpo, ahora sintiendo las consecuencias, pasaba factura. La pierna dolía más. Elena cojeaba un poco, revelando que también se había lastimado el tobillo, aunque lo disimulaba. Fuimos a la playa, como habíamos acordado, e intentamos montar algo que pudiera llamar la atención desde lejos, un gran SOS dibujado en la arena con troncos y piedras. Era un trabajo pesado, repetitivo, pero necesario. Después, nos turnábamos entre quedarnos en la arena mirando al cielo y volver al arroyo a buscar agua. En algún momento, el sol estaba en lo alto y el calor apretaba. Elena se quitó el resto de la camisa rasgada, quedándose solo con una camiseta de tirantes. Noté por primera vez lo delgada que era. No esa delgadez de revista, sino de quien se salta comidas, vive de café, vive corriendo. ¿Sabes qué es lo loco? Dijo, sentándose frente a mí, con los pies cubiertos de arena. Que, si alguien me viera así, ahora, sin maquillaje, sin tacones, sin blazer, probablemente ni me reconocería. Tal vez por fin te vería. Me lanzó una mirada curiosa. ¿Cómo así? A veces nos escondemos detrás de nuestra propia imagen. Tú te escondes detrás de la Elena CEO, yo me escondí detrás de Lucas empleado que no se queja de nada. Y entonces nadie nos ve de verdad. Ni siquiera nosotros. Se quedó pensativa unos instantes. ¿Y quién es Lucas de verdad? Esa pregunta me tomó de lleno. Yo, que pasé años centrado solo en pagar cuentas y sobrevivir, no tenía una respuesta lista. Yo, me gusta dibujar, acabé confesando, casi con vergüenza. ¿Dibujar? Sí. Siempre me ha gustado. De niño garabateaba barcos, casas, personas, lo que fuera, en cualquier papel que apareciera. Hasta hoy, a veces, cuando me sobra un rato, dibujo en un cuaderno viejo. Nunca he visto nada tuyo. Lo escondo. ¿Por qué? Ella realmente quería saber. Porque no paga las facturas. ¿Y por qué? Tengo miedo de que alguien se ría. Me miró con una mezcla de sorpresa e interés. Pasaste meses haciendo informes impecables para mí y escondes lo que realmente amas por miedo a que se rían. Los informes nadie los elogia. Pero por lo menos nadie se ríe.
Negó con la cabeza, como quien repasa mentalmente todo lo que se perdió por no hacer ciertas preguntas antes. ¿Y tú? Pregunté de vuelta. ¿Hay algo que te guste y que nadie sepa? Vaciló, como si aquello fuera más íntimo que quitarse la camisa rasgada. Me gusta cantar, dijo al fin. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Cantar? Sí. No en público. Nunca en público. Mi madre decía que tengo buena voz, pero mi padre odiaba cualquier cosa que no fuera práctica, como decía él. Así que yo cantaba a escondidas, en el cuarto, en el coche, en la ducha. Hoy en día, casi ni eso. Me acostumbré a callar hasta las canciones que vivían dentro de mí. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Porque la vida se volvió demasiado ruidosa por fuera. Y empecé a creer que cantar era perder el tiempo. Un trozo de silencio se extendió entre nosotros. Dos adultos, heridos, perdidos en una isla, confesando sueños guardados como si fueran pecados. Lucas, me llamó, después de un rato. ¿Tienes miedo de morir aquí? La sinceridad de la pregunta me cortó por dentro. Sí, respondí, sin rodeos. No le tengo miedo a la muerte en sí. Me da miedo irme sabiendo que nunca fui quien quería ser. ¿Y quién quería ser? Alguien que no viva solo para pagar cuentas. Que dibuje más. Que tenga el coraje de decir no sin miedo a ser despedido. Que vuelva a casa más temprano, a veces, para jugar dominó con su madre. Asintió lentamente. Yo tengo miedo de morir aquí, confesó. Porque, si muero, todo lo que van a decir de mí era una gran CEO. Dura. Eficiente. Implacable. Y no sé si quiero que ese sea el resumen de mi existencia. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y ligeras a la vez. Como si, al ser dichas, hubieran quitado un peso y puesto otro. El peso de la responsabilidad de hacer las cosas diferente si la vida nos daba más tiempo. Fue al final de aquel segundo día, cuando el cielo empezó a volverse anaranjado otra vez, cuando ella hizo la pregunta. La pregunta que abrió esta historia. Estábamos sentados en la arena, exhaustos, después de otro día sin ninguna señal de avión, barco, nada. El SOS en la arena parecía burlarse de nosotros, enorme, nítido, e ignorado por el mundo entero. Elena abrazaba las piernas, la barbilla apoyada en las rodillas, mirando fijamente al horizonte. El viento desordenaba su pelo, ahora seco pero lleno de sal. Yo jugaba con un trozo de madera, dibujando distraídamente en la arena, tratando de no pensar en el peor escenario. De pronto, su voz llegó, baja, temblorosa, casi de niña. Lucas. ¿MM? ¿Y si nadie viene? No respondí. No porque no quisiera, sino porque la pregunta, por sí sola, ya dolía. Ella continuó, como si necesitara arrancarse eso de dentro como fuera. ¿Y si nadie viene, te quedas conmigo? Levanté la mirada, sorprendido. Esas palabras cargaban tres capas, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad y el miedo a ser abandonada, quizá por primera vez sin máscara, sin cargo, sin aplausos. No estaba hablando de relación, de romance barato. Me estaba preguntando si yo me quedaría allí, a su lado, hasta el final, si el mundo entero se olvidaba de nosotros. Si sería testigo de su existencia y le permitiría ser testigo de la mía. Tragué saliva. No tengo a dónde ir, respondí primero, intentando aligerar. Ella no sonrió. Siguió mirando al horizonte. Lo digo en serio. Nunca le he pedido a nadie que se quede. Siempre he mandado a todos lejos. Empleados, amigos, hombres, la palabra casi se le atragantó. Pero ahora, por primera vez, yo no quiero estar sola. El viento sopló más fuerte, llevando el humo de la fogata hacia el lado contrario. Respiré hondo. Elena, si nadie viene, me quedo contigo, dije al fin. Hasta el último atardecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una lágrima rebelde se escapó, rodando por la suciedad y la sal de su rostro. Ella no la limpió. No merezco esa lealtad.
Nadie merece nada en este momento. Solo, somos. Aquí no eres mi jefa. Eres solo una persona, con miedo, como yo. Giró el rostro, por fin mirándome. Gracias. Así de simple. Dos sílabas que, saliendo de ella, parecían un terremoto. Aquella noche, ella cantó. Tal vez porque ya había dicho demasiado, tal vez porque la pregunta había abierto una rendija en un lugar muy escondido dentro de ella. Estábamos tumbados en la arena, mirando el cielo infinito, cuando empezó a entonar una melodía baja, antigua, una canción que su madre le cantaba para dormir, como me contó después. Su voz era delicada, pero firme. No era voz de escenario, era voz de regazo. Cerré los ojos y, por unos minutos, me olvidé de que estábamos en una isla, de que quizá nunca regresaríamos. Era como si el mundo entero hubiera encogido hasta caber en esa canción. Sigue, le pedí, cuando quiso parar. Me da vergüenza, se rió, algo cohibida. Está oscuro. El público son las estrellas. Ellas no juzgan. Respiró hondo y siguió. Y, por primera vez, escuché a Elena sin ninguna armadura. No hubo rescate el tercer día. Ni el cuarto. El tiempo empezó a confundirse. El cuerpo se acostumbra a casi todo, incluso a la incertidumbre. Creamos una especie de rutina, por la mañana, playa, fuego, señal. Por la tarde, agua, sombra, conversación. Por la noche, historias. Le conté cómo casi dejé la escuela para trabajar en un taller mecánico y cómo una profesora me agarró del brazo y me dijo, tú eres más que las cuentas que tienes que pagar. Ella lloró cuando le hablé del día en que diagnosticaron a mi madre, de cómo fue apretar las finanzas hasta el límite para comprar medicinas. Ella me habló del matrimonio que no funcionó porque su exmarido no soportaba ver a una mujer mandando más que él. De cómo escuchó de su propia boca la frase, estás casada con la empresa, no conmigo. Y, en vez de llorar, se fue a trabajar aún más. Convertí la empresa en mi escudo, admitió. Porque, si miraba demasiado tiempo mi vida personal, iba a haber un vacío enorme. Y el vacío duele. A veces llenamos el vacío con exceso de esfuerzo. ¿Y tú, con qué lo llenas? Con miedo a fallar. Sonrió de lado. Mira tú. Dos especialistas en huir de sí mismos, atrapados en un lugar de donde ya no se puede huir. Tal vez por eso la isla fue, al mismo tiempo, prisión y liberación. Encerró nuestros cuerpos, pero soltó nuestras verdades. Al quinto día, mi cuerpo empezó a ceder. La herida de la pierna, incluso con el torniquete improvisado, daba señales de infección. La fiebre vino como una ola invisible, dejándome aturdido. Elena se dio cuenta antes que yo. Lucas, estás demasiado caliente, murmuró, tocando mi frente. Pensé que era solo por tu presencia, intenté bromear, pero la voz me salió débil. No se rió. Estaba preocupada. Esto no es bueno. Si tienes una infección. Lo sé. Corrió hasta el arroyo, empapó pedazos de tela para ponerlos en mi frente, en mi nuca. Cada vez que volvía, traía una mirada más angustiada. No te duermas, me pidió, cuando me vio cerrando los ojos. ¿Por qué? ¿Vas a hacer una reunión extraordinaria? Todavía probé. No es momento para chistes, Lucas. Quédate conmigo. Dime algo. Yo lo intentaba. Hablaba de cualquier cosa, del sándwich barato de la esquina de la empresa, de la señora de la cocina que hacía el mejor café, del día en que casi me atropellan corriendo detrás del autobús. Ella escuchaba todo como si fueran grandes historias. A veces, lloraba. Si te mueres aquí, susurró, en uno de esos momentos de desesperación, nunca voy a perdonarme. No eres tan poderosa, respondí, con una media sonrisa. Tú no trajiste la tormenta. Yo te traje a este viaje. Y también fuiste tú quien hizo que me reconocieran. Ese premio, fue por ti. Así que, si vamos a empezar a sumar culpas y méritos, vamos a tener una cuenta muy larga. Apretó mi mano con fuerza. No me dejes sola aquí.
Esa frase que, días antes, habría sido impensable en su boca, ahora sonaba como el grito de una niña con miedo a la oscuridad. Te prometí que me quedaría, ¿recuerdas? Si nadie viene. Lo recuerdo. Pero quiero que te quedes vivo. Mi visión se nublaba. Veía su rostro como a través de un cristal mojado. Aún así, la vi acercarse, apoyar su frente en la mía y murmurar. Si salimos de aquí, voy a ser una jefa mejor. Una mujer mejor. La voz le falló. Voy a intentarlo, por lo menos. Pero, para eso, tú también tienes que salir. Necesito que alguien me recuerde lo que prometí aquí. Tal vez fue la fe de ella en ese momento, tal vez sus cuidados, tal vez fue Dios dándonos un poco más de tiempo. La fiebre, que parecía querer arrastrarme lejos, empezó a bajar lentamente a lo largo de la noche. Desperté al día siguiente con la cabeza pesada, pero más lúcido. Elena estaba a mi lado, dormida por primera vez en horas, con la cabeza apoyada en mi mano, como si se hubiera desmayado del cansancio. La observé un rato. Sin maquillaje, sin postura impecable, sin defensas. Solo una mujer que había pasado la noche entera luchando contra la posibilidad de perderme. Una mujer que, unos días antes, jamás habría imaginado capaz de arrodillarse en la arena por alguien. Se despertó, sobresaltada, y lo primero que hizo fue tocar mi frente. La fiebre ha bajado un poco, suspiró, aliviada. Gracias a Dios. ¿Te quedaste aquí toda la noche? ¿Te iba a dejar solo? Sonreí. Parece que la reina de hielo tiene corazón, después de todo. Rodó los ojos, pero se le escapó una pequeña sonrisa. Si cuentas eso en la oficina, te despido. Buena suerte explicándole a Recursos Humanos cómo despediste a un sobreviviente de naufragio. Reímos. Era una risa nerviosa, cansada, pero risa al fin. Y, en ese escenario, eso ya era una victoria. Al séptimo día, creo que era el séptimo, porque ya habíamos perdido totalmente la noción exacta, sucedió el milagro. Estábamos en la playa, como siempre, reforzando el SOS, cuando Elena se detuvo de golpe, llevándose la mano a la frente para protegerse del sol. Lucas, ¿estás viendo eso? Seguí la dirección de su mirada. En el horizonte, un punto oscuro. Podría ser una nube, podría ser cualquier cosa. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el punto crecía, adquiría forma, sonido. Es un helicóptero, susurré, con la voz entrecortada. Es un helicóptero. Empezamos a saltar, agitar los brazos, gritar, como si la distancia pudiera vencerse con pura desesperación. Elena corrió hacia el fuego, echó más hojas verdes para hacer humo. Yo, cojeando, añadí más ramas hasta que la columna de humo se volvió densa, apuntando al cielo. El helicóptero se acercó. Y, por primera vez en días, escuché un sonido que no venía de la naturaleza. Aquella hélice cortando el aire era como una mano invisible rompiendo el velo entre nuestra pequeña isla y el resto del mundo. Cuando nos localizaron, el piloto hizo un gesto con la mano, señalando que nos había visto. Caí de rodillas en la arena, riendo y llorando al mismo tiempo. Elena, a mi lado, se llevó las manos al rostro, derrumbándose en un llanto que nadie en la oficina había visto jamás. Nos rescataron. Nos llevaron a un hospital, nos examinaron, nos fotografiaron, nos entrevistaron. Las noticias corrieron, ejecutiva y empleado sobreviven a naufragio y pasan días en isla desierta. Titulares sensacionalistas, fotos nuestras en camillas, rostros abatidos, miradas perdidas. Pero lo que nadie sabía, nadie aparte de nosotros dos, es que el verdadero naufragio no había sido el del barco. Había sido el de quienes creíamos ser. Volver a la ciudad fue extraño. El ruido, las luces, los celulares, las notificaciones. De repente, todos querían hablar con Elena. Querían oírla contar la historia de supervivencia, querían convertirla en caso de superación, querían verla de nuevo en el escenario. Rechazó varias entrevistas. Pasó algunos días recluida, según supe, lidiando con el duelo, con los informes de las vidas perdidas, con abogados, con investigaciones. Yo,
por mi parte, intenté volver a la rutina. Pero nada encajaba ya. La silla de la oficina parecía más dura. El aire acondicionado, más frío. El ruido de los teclados, más alto. La gente se acercaba a mi mesa y preguntaba. Tío, debió ser una locura, ¿no? Después me cuentas. Sonreía de lado, cambiaba de tema. ¿Cómo resumir días de verdad cruel en media docena de frases curiosas? Una semana después de nuestro regreso, recibí un email escueto de la Secretaría de Presidencia, favor de presentarse en el despacho de la doctora Elena mañana a las 8 h. Mi corazón se aceleró. No sabía si me iban a ascender, despedir, abrazar o ignorar. A la mañana siguiente, con la misma camisa de siempre pero con un mundo completamente diferente dentro de mí, llamé a la puerta de cristal de su despacho. Entra, Lucas. La voz era la misma, pero el tono, no. Estaba sin blazer, con una camisa clara, sentada detrás del escritorio, ese escritorio que, de pronto, parecía más pequeño. Tenía ojeras bajo los ojos, pero la mirada era otra. Ya no aquella que atravesaba, sino la que veía. Siéntate, dijo, señalando la silla de enfrente. Me senté. El corazón parecía querer escapar por la boca. Antes que nada, empezó, respirando hondo. Quiero darte las gracias. Si no hubiera sido por ti en ese mar, probablemente yo no estaría aquí. Habrías encontrado otro trozo de madera. Tal vez. Pero fue tu mano la que agarré. Y fue tu calma la que me impidió entrar en pánico. Hizo una pausa, mirando brevemente por la ventana, como si aún pudiera ver el mar ahí afuera. He decidido abrir una comisión independiente para evaluar todo lo que pasó en el accidente, continuó. Y asumí mi responsabilidad por el guión de ese viaje. No voy a huir de eso. Ya hablé con las familias. No como Seo. Como Elena. Tragué saliva, imaginando el peso de esos encuentros. Y, tomó un sobre del lado del escritorio. También decidí que algunas cosas aquí dentro van a cambiar. Empujó el sobre hacia mí. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una carta. Me ascendían al puesto de coordinador de una nueva área, desarrollo humano y cultura. No entiendo, confesé. Quiero a alguien aquí dentro que me recuerde, todos los días, que detrás de cada informe hay una historia, explicó. Quiero revisar nuestras políticas de presión, de metas, de salud mental. Quiero crear espacios para que la gente se sienta vista. Y, si hay alguien que sabe lo que es ser invisible aquí dentro, ese eres tú. O, por lo menos, lo eras. ¿Estás segura? Sobreviví a un naufragio, Lucas, dijo, con una media sonrisa. Salir ilesa de mi propia conciencia sería todavía más cobarde. Sus palabras me conmovieron. Sentí un nudo en la garganta. No sé si estoy a la altura. Nadie lo está, al principio. Ni yo lo estaba cuando asumí todo esto. Pero se aprende caminando. Y, me miró, seria. Si algún día sientes que estoy volviendo a ser aquella vieja versión que te daba miedo, quiero que vengas aquí y me lo digas. De frente. Reí, nervioso. ¿Tiene idea de lo que está pidiendo? La tengo. Te estoy pidiendo que te quedes. No solo en la empresa. En eso que empezamos a hacer en la isla. La frase resonó en mí. Ella siguió. Ah, y otra cosa. Sacó una carpeta y extrajo unas hojas. Eran mis dibujos. Me quedé congelado. ¿Cómo? Tu madre me los envió. ¿Mi madre? Sí. Fui a visitarla, dijo, como si fuera lo más natural. Sentí que le debía, como mínimo, un abrazo por haber casi llevado a su hijo al fondo del mar. Terminamos hablando. Me mostró un cuaderno. Dijo que dibujas desde niño, pero que tuviste que guardar eso para trabajar. Le pedí que me dejara traer algunos. Mi rostro ardía. Quería desaparecer y, a la vez, agarrar esas hojas. Son buenos, afirmó. Muy buenos. Son solo garabatos. Desde ahora, van a dejar de ser solo
Quiero proponer una exposición interna con trabajos de los empleados. Dibujos, textos, música, un espacio para recordar que todos aquí somos más que un cargo. Y tú vas a ser el primero en participar. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿De verdad estás cambiando? Lo prometí, ¿no? Sonrió levemente. Y necesito tu ayuda para no olvidarlo. Nos quedamos unos segundos en silencio. Ese tipo de silencio que precede a una decisión importante. Elena, me atreví. ¿Te acuerdas de lo que me preguntaste en la playa? Ella apartó la mirada un instante, como si aquel día estuviera guardado en un lugar muy sensible. Si nadie viene, ¿te quedas conmigo? Repitió, en voz baja. Lo recuerdo. Creo que, al final sí vino alguien, dije, señalando discretamente el mundo allá afuera. Helicóptero, rescate, prensa, médicos. Pero, en el fondo, la petición sigue valiendo, de otro modo. Frunció el ceño, curiosa. ¿Cómo así? Respiré hondo. Era ahora. Ahora que todos vinieron, que el mundo volvió, que los informes llamaron a tu puerta, ¿todavía quieres que me quede? No solo como empleado. Como, alguien que te vio sin armadura. Me miró largamente. Sus ojos, antes siempre armados, estaban desnudos. Nunca pensé que diría esto a alguien del trabajo, murmuró. Pero, sí. Quiero que te quedes. Aquí. En la empresa. En mi vida. Como amigo, por lo menos. Y, si algún día tenemos el valor de enfrentar lo que esto podría ser de otra forma, hablaremos otra vez. Sentí algo calentarse en el pecho. No era romance de película, fuego de pasión repentina. Era algo más raro, la posibilidad real de construir algo a partir de la verdad, no de la carencia. Entonces trato hecho, dije, poniéndome de pie. Esta vez ya no es si nadie viene. Es aunque todo el mundo te invada con exigencias, entrevistas, agenda llena, yo me quedo. Ella también se levantó, rodeando el escritorio. Extendió la mano. ¿Empezamos de nuevo? Miré su mano. Ya no era la mano que firmaba despidos, que señalaba errores en las reuniones. Era la mano que sujetó la mía en el mar, que apretó el torniquete en mi pierna, que pasó la noche entera cambiando paños fríos en mi frente. La estreché. Empezamos. Esa noche, en casa, mi madre me esperaba con una sonrisa pícara. Entonces, la doctora Elena vino aquí, ¿eh? Bromeó. Vino, respondí, riendo. Sabes, cuando salieron en la tele, noté una cosa, continuó, seria. En la forma en que ella te miraba. No era solo preocupación por un empleado, no. Era como quien mira a alguien que, despertó una parte de ella que estaba dormida. Me sonrojé. Mamá. No estoy hablando de novio, boda, nada de eso, me interrumpió. Hablo de gente que se transforma porque encuentra a otra gente en medio del naufragio. Eso es raro, hijo. No lo desperdicies. Sus palabras resonaron en mí muchos días. El tiempo pasó. Las investigaciones del accidente siguieron su curso. Se repartieron responsabilidades, se revisaron protocolos, se cuestionaron prácticas. Las familias lloraron, hubo demandas, procesos. No existe final feliz que borre el dolor de los que se fueron. Sería una falta de respeto decir que todo se resolvió. La ausencia no se resuelve. Solo encuentra lugares distintos donde doler menos. En la empresa, empezaron cambios reales. Reuniones más humanas, metas más realistas, canales anónimos de apoyo, programas de salud mental. El nuevo departamento que yo coordinaba parecía pequeño frente a toda la estructura, pero, poco a poco, empezó a hacerse notar. La gente venía a contar historias, a sugerir mejoras, a pedir ayuda. Y, muchas tardes, cuando la oficina se iba vaciando, veía a Elena pasar por mi sala, golpear la puerta suavemente y preguntar. ¿Me recuerdas aquella promesa que hice en la isla? Y yo se la recordaba. Le recordaba que había prometido ser menos dura.
Que había prometido mirar el rostro de cada empleado antes que el número. Que había prometido no dejar que el miedo a equivocarse la convirtiera en una máquina. A veces, entraba en su despacho y la encontraba mirando por la ventana, en silencio. ¿En qué piensas?, preguntaba. En el mar, respondía. Y en cómo, si no hubiera sido por aquella tormenta, quizá pasaría el resto de mi vida creyendo que controlar todo era la única forma de sobrevivir. ¿Y ahora? Ahora sé que, a veces, solo podemos salvarnos si admitimos que necesitamos ayuda. Que necesitamos que alguien se quede. De vez en cuando, yo dibujaba. Mucho más que antes. Mis dibujos empezaron a ocupar paredes internas, murales, presentaciones. No porque se volvieran producto, sino porque se volvieron lenguaje. Y, un día, cuando le mostré un dibujo de dos pequeños puntos en una inmensidad azul, dos seres humanos en una isla gigantesca, se quedó un buen rato sin decir nada. Esa isla, murmuró. Fue el peor y el mejor lugar de mi vida. Lo sé. Sonrió levemente. ¿Te arrepientes de haber ido en ese barco? Pensé en decir que sí, que si no hubiera ido, no tendría la cicatriz en la pierna ni pesadillas con olas gigantes. Pero también pensé en todo lo que había cambiado. En quién era antes y en quién me estaba convirtiendo. Me arrepiento de lo que la gente sufrió, respondí, con honestidad. Pero no me arrepiento de lo que aprendí. Asintió, con los ojos brillando. Yo tampoco. Un año después del accidente, hicimos algo que, para muchos, podría parecer extraño, volvimos a ese mar. No al punto exacto, porque nadie quiere provocar el dolor gratuitamente. Pero sí a una playa cercana donde habían florecido homenajes a las víctimas. Familias, empleados, amigos. Había placas con nombres, flores, fotos. Elena habló. No como CEO, sino como alguien que conocía la culpa y la esperanza. Me quedé allí, un poco atrás, escuchando cada palabra. Habló de responsabilidad, de duelo, pero también de transformación. Dijo que, aunque el dolor nunca se fuera del todo, la forma en que se sigue viviendo después es lo único que puede honrar a quienes se perdieron. Cuando terminó el acto, se acercó a la orilla del agua. Las olas venían mansas, como si el propio mar estuviera pidiendo perdón. Respiró hondo y, sin mirarme, preguntó. Lucas, si un día todo esto se derrumba otra vez, si resbalo y vuelvo a ser esa persona que conociste antes. ¿Quieres saber si me voy a quedar?, completé, con una sonrisa triste. Asintió. No porque lo merezca. Sino porque. Porque nadie merece enfrentar un naufragio solo, terminé. La respuesta es la misma que aquella tarde en la isla. Me quedo. Cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera y se mezclara con las gotas que salpicaban. Tú, que me escuchas hasta aquí, quizá nunca hayas quedado atrapado en una isla tras un naufragio. Tal vez tu naufragio sea otro, un matrimonio que terminó de repente, un trabajo que perdiste, una amistad que se derrumbó, un diagnóstico que llegó como tormenta en día de cielo azul. Pero, en el fondo, un naufragio es eso, ese momento en que todo lo que creías que te definía, cargo, estatus, cuenta bancaria, rutina, se hunde. Y te ves, de pronto, con el cuerpo tirado en una playa invisible, teniendo que elegir quién vas a ser a partir de entonces. Aprendí, atrapado en una isla con mi jefa, que las personas que más tememos a veces son las que más dolor esconden. Que la imagen que alguien proyecta rara vez cuenta la historia completa. Que detrás de la frialdad puede existir un niño, una niña asustada, con miedo al rechazo. Aprendí también que el mundo puede olvidarse de ti por algunos días, semanas, años, pero, mientras dos personas decidan quedarse una por la otra, ningún olvido es completo. Hoy, cuando vuelvo a casa más temprano y encuentro a mi madre sonriendo porque le traje un pastel sencillo de la panadería, recuerdo el sabor seco de la arena en la boca y agradezco poder sentir de nuevo el suelo. Cuando veo a Elena riendo en la cocina con los empleados, después de vencer la vergüenza y cantar una canción en un evento interno, recuerdo aquella voz tímida bajo las estrellas de la isla. Y, cada vez que veo a alguien en la oficina mirarla todavía con un poco de miedo, pienso,
Si supieras lo que yo sé, si hubieras escuchado la pregunta que me hizo en la arena, tendrías más compasión que juicio. Al final, tal vez la pregunta que ella me hizo en la isla no fuera solo para mí. Tal vez sea una pregunta para todos nosotros, en todas las relaciones, en todos los naufragios. Si nadie viene, ¿te quedas conmigo? ¿Te quedas cuando el dinero se acaba? ¿Cuando el estatus desaparece? ¿Cuando la persona se rompe, cae, falla, se equivoca? ¿Te quedas cuando las máscaras caen y lo que aparece no es tan bonito como imaginabas? Si esta historia habló con alguna parte de ti que está cansada de fingir que todo está bien, te invito a pensar, ¿en qué islas has estado ya? ¿Quién se quedó contigo cuando nadie más vino? ¿Y por quién te quedaste tú, incluso cuando todos decían que te fueras? ¿Crees en el destino, o piensas que hay tormentas que, por dolorosas que sean, vienen para recordarnos quienes importan de verdad? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté pasando por un naufragio silencioso. Escribe aquí en los comentarios si alguna vez te sentiste perdido así, y quién fue la persona que se quedó contigo cuando nadie más se quedó. Y, si en algún momento de esta narrativa te viste reflejado, te sentiste abrazado o confrontado, suscríbete al canal. No porque yo te lo pida, sino porque, aquí, cada historia es un recordatorio de que nadie debería enfrentar sus tormentas en soledad.